Y bueno, hoy quiero decirle algo. ¿Sabía usted que los hijos de Dios fuimos diseñados para vivir en comunión con el Espíritu Santo? Yo sé que me va a decir que sí, sí lo sabía. Pero ¿sabía usted que según las estadísticas, aunque los hijos de Dios fuimos diseñados para vivir en comunión con el Espíritu Santo, no logramos experimentar y vivir esa comunión? ¿Sí? Y ese es un problema muy grande, porque por diseño divino pues fuimos diseñados para eso, para tener comunión con Dios, para que continuamente, constantemente o todo el tiempo estemos conscientes de su presencia en nuestra vida. Pero curiosamente nos hemos hecho a la idea de que solamente a Dios lo venimos a buscar, lo venimos a ver, le venimos a adorar cuando estamos reunidos. Ese es un problema muy grande. Es por ello que la iglesia necesita entender, ya lo sabe, pero necesita entender que fuimos resucitados a una vida nueva y que en esa vida nueva se opera de una manera distinta, ¿sí? Porque aunque muchos ya conocen o ya saben que han sido resucitados a una vida nueva, pero continúan operando en su vida a la manera antigua. Y recordemos que al tener una nueva naturaleza, también en nosotros o para nosotros existe una nueva manera de operar en esta naturaleza que nosotros estamos ahora experimentando o que Dios ha compartido con nosotros. La gran mayoría de la gente piensa que existe una fórmula mágica, una oración para vivir la vida nueva, o que todo está en las manos de Dios, pero la realidad es que todo está en cada uno de nosotros como hijos de Dios. O sea, lo que yo quiero decirles esto, si es cierto, todo está en manos de Dios, pero la manera en la que tú vas a vivir en esta tierra, eso está en tus manos. La manera en cómo vas a tomar decisiones está en ti. Y está en ti porque Dios está en ti. Y está en ti porque a la medida que tú seas dócil a la guía del Espíritu Santo, tu vida va a comenzar a dar esos saltos o a dar esos pasos que muchas veces hemos querido que pase de una manera mística o mágica a través de una oración, ¿no? A través de que muchas veces decimos, pastor, ¿puede orar por mí? Y pensamos que el pastor o el apóstol o el profeta es el ungido de Dios, ¿verdad? Y él, a través de él, Dios va a obrar en tu vida. Pero déjame decirte algo hoy, que tú eres ungido de Dios, porque el Espíritu de Dios está en ti y las cosas van a suceder en tu vida a medida que tú alinees tu vida a la guianza del Espíritu de Dios. Así es que ahora o de ahora en adelante lo que te suceda no es culpa de Dios, ¿verdad? Porque a veces le echamos la culpa a Dios de lo que nos sucede. O a veces no le echamos la culpa, pero decimos es que Dios quiso que así pasaran las cosas. Y termina siendo así como que echarle la bolita a alguien. Y realmente de la vida que tú vives debes de hacerte responsable, porque cada uno de nosotros ahora en Cristo vivimos de la manera que nosotros queremos vivir. A medida que tú eres dócil, que te alineas al diseño, vas a tener una expresión. Recordemos que la semana pasada tuvimos un seminario y que hablábamos precisamente acerca de eso, de que nosotros somos la evidencia del reino eterno aquí en la tierra. ¿Y cómo es que vamos a hacer la evidencia de ese reino? Dejándonos gobernar, dejándonos guiar.
viviendo la vida para la cual fuimos diseñados como hijos de Dios. Y quiero que me acompañen por favor a la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo del 1 al 5, por favor. Y la escritura cita de la siguiente manera: ya que han resucitado a una vida nueva con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde está Cristo sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Lo que esta porción de la escritura nos está afirmando es que nosotros hemos sido resucitados a una vida nueva. Eso no está a discusión. Cada uno de nosotros que hemos aceptado a Cristo como Señor, como Salvador, dice que hemos resucitado a una vida nueva, y por lo tanto ahora nos corresponde poner la mirada en las cosas de arriba, poner la mirada en las cosas espirituales, poner la mirada en las cosas celestiales, poner la mirada en las cosas que corresponden a la vida que Dios nos ha dado, a la vida Zoe que compartimos con Dios. El versículo 2 dice: piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Y muchas veces nosotros nos enfocamos tanto en las cosas terrenales que nos olvidamos de las cosas que realmente importan, de las cosas celestiales. Nos enfocamos tanto en lo terrenal, en lo temporal, que nos olvidamos de que fuimos diseñados para ser eternos en Cristo Jesús. Y que desde que Cristo llegó a nuestra vida, nosotros estamos experimentando la eternidad. Versículo 3: pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Y creo que muchas veces esa es la parte que nos cuesta trabajo comprender, ¿verdad? Que hemos muerto a la vida en la que comúnmente vivimos, a la vida en la cual nos desarrollamos por tanto tiempo, en la vida o en la manera en la que operábamos en otro tiempo antes de que Cristo viniera a nuestras vidas, y que ahora tenemos que entender y abrazar la verdadera vida. Dice que se encuentra escondida con Cristo en Dios. Esa es ahora nuestra vida, esa es ahora la vida que nos corresponde a nosotros. Cuando nosotros alineemos nuestro ser a esa vida, créeme que todos esos anhelos que hay en tu corazón van a venir por añadidura, van a venir a tu vida por defecto, van a venir a tu vida como corresponde. ¿Por qué? Porque estás alineando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 4 dice: cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. Y aquí cuando nos está diciendo en el versículo 5, dice: hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan afuera de ustedes. Ese es el problema, ¿verdad? Porque esas cosas, ¿dónde están? Dentro de nosotros. Y dice que esas cosas están acechando, están esperando una oportunidad o un descuido en el cual tú no pienses en las cosas de arriba, en la cual tú no seas consciente de quién eres en Cristo, en la cual tú no seas consciente de que vives conforme a un diseño. Y si tú te descuidas y no piensas en esas cosas, no eres consciente de esas cosas, en una de esas, pues terminas haciendo lo que no corresponde a una persona que es nacida de nuevo. Terminas haciendo lo que no corresponde a una persona que ha sido resucitada a una vida nueva en Cristo.
Por eso es importante que cada uno de nosotros seamos conscientes de que somos seres espirituales, que tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Fuimos resucitados a una vida nueva, pero se está formando en nosotros una mentalidad celestial, una mentalidad de arriba, una mentalidad que corresponde a hijos e hijas de Dios. Y a su vez debemos de ser conscientes de que experimentamos la muerte de la vieja vida, y también necesitamos entender que nuestra vida o nuestra verdadera vida está en Cristo. Esa es la verdadera vida de los hijos de Dios. Nuestra verdadera vida está escondida en Cristo, y a medida que Cristo se revela, nosotros experimentamos cada día más y más de su gloria. Cuando Cristo se revela a tu vida, cuando Cristo, cuando tú logras ver a Cristo, ¿verdad?, como tu verdadera vida, entonces su gloria tiene una expresión en ti. Ahora, aquí la Escritura nos está diciendo que a nosotros nos corresponde hacer morir lo terrenal. Yo quiero preguntarte, ¿cuántas veces le has pedido a Dios que quite cosas de tu vida que no te gustan? Porque como ya eres una persona espiritual, tú te das cuenta de que hay cosas, hay actitudes, hay palabras, hay acciones que no te gustan. Pero ¿cuántas veces le has pedido a Dios que te lo quite? Yo en algún momento le dije a Dios, quítame esto. ¿Sí? De mi vida, no le dije quítame una persona, le dije. Pero ¿sabías que esa es la manera más fácil de hacer las cosas? Porque realmente la Escritura aquí nos está diciendo que a nosotros nos corresponde hacer morir lo terrenal y el pecado que está dentro de nosotros. Y cuando hablamos de que eso está dentro de nosotros, no está a nivel naturaleza, está a nivel hábito, costumbre, ¿sí? Que en algún momento lo practicamos y se nos hizo costumbre. Cuando alguien tiene la costumbre de decir malas palabras, groserías, ¿cómo es que le quitas a esa persona esa costumbre? Sí, y tal vez, ¿verdad?, cuando en esa decisión que toma, de vez en cuando, ¿verdad?, o sea, se le llega a salir una, ¿sí?, pero se da cuenta. Pero también sí recuerdan que el apóstol nos hablaba de esos 5 segundos en los cuales tú te das cuenta y dices, es que esto no corresponde a esta vida. Y así es como los cambios se van haciendo en nosotros. Así es como nosotros hacemos morir lo terrenal. Nosotros lo hacemos, no es Dios quien lo va a hacer, porque Dios ya nos dio todo lo que necesitamos para hacer morir lo terrenal. Muchas veces le queremos dejar a otras personas o a Dios que haga los cambios pertinentes, ¿verdad? Pero realmente quien debe hacer todos esos cambios somos nosotros. Es más fácil culpar a alguien más por lo que nos está sucediendo, ¿verdad? Porque muchas veces culpamos al gobierno. Generalmente dicen, no, es que el gobierno que tenemos, y la gente culpa al gobierno, culpa a la crisis, pero realmente muchas de las cosas que suceden en nuestra vida y aún a nuestro alrededor son cosas que podemos nosotros comenzar a hacer muchos cambios. Muchas veces en la relación de pareja, ¿verdad? Lo más común es que cambie ella, porque ella es así.
¿Y saben qué piensa ella? Que cambie él. Pero ¿qué pasa cuando cada uno se hace responsable de su vida, de sus actitudes, de sus palabras? ¿Qué pasa? Hay un cambio, porque la Escritura dice que si dos se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa, grandes cosas harán. Pero también la Escritura dice que cordón de 3 dobleces es difícil de romper, ¿sí? Porque ese cordón de 3 dobleces es la unión del hombre, la mujer y Dios, que se fusionan en uno solo. Y ya que pasamos, ya que superamos ese asunto de que ella se hace responsable y yo me hago responsable, ahora nos vemos como uno en Cristo Jesús. Ese es el diseño. Dios es un Dios de diseños, ¿sí? Y Dios tiene un diseño para el matrimonio, Dios tiene un diseño para la familia, Dios tiene un diseño para el trato con los hijos, Dios tiene un diseño para la iglesia, Dios tiene un diseño para el hombre que se relaciona con la sociedad. Dios tiene un diseño para todo. Y nosotros tenemos que aprender a vivir dentro de ese diseño. Cuando el hombre vive conforme al diseño, el hombre funciona y se vuelve efectivo en esta tierra. Por eso es que no basta, ¿verdad? Que nos congreguemos, vamos como matrimonio, nos congregamos, llegamos de la mano y nos sentamos juntos. No basta solamente eso. ¿Por qué? Porque no solamente aquí somos matrimonio, porque lo somos en todo tiempo y en todos lados. Porque yo como varón soy esposo de esta mujer todo el tiempo, cuando estoy solo, cuando nadie me ve, y cuando yo me veo de esa manera, cuando ella se ve de esa manera, vivimos conforme a un diseño. Y nuestra vida es una vida que se está blindando ante todas las acechanzas y los peligros que pueden pasar en esta tierra. La carta de los Efesios en el capítulo 4, versículo 17, cita de la siguiente manera: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Fíjate lo que está diciendo la Escritura. Esta porción de la Escritura que estamos leyendo en la carta a los Efesios fue una porción de la Escritura que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso. No se lo escribió, no hizo una carta para el mundo, no le hizo, esta carta se la estoy escribiendo al mundo, a los que no conocen de Dios. Se lo estaba escribiendo ¿a quién? A una iglesia, a la iglesia situada en la ciudad de Éfeso. Y repito lo que el apóstol Pablo le escribía a esta iglesia: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Entonces, si el apóstol Pablo le estaba escribiendo a la iglesia que no vivieran como los que no conocen a Dios, quiere decir que hay parte de la iglesia que está viviendo como los que no conocen a Dios. Sí. Tristemente hay parte de la iglesia de Dios que vive como si no conocieran a Dios. Vive confundida. Vive sin un entendimiento. Vive de una manera que no corresponde a un hijo de Dios. Vive de una manera que no corresponde a una persona que fue puesta en esta tierra para ser la evidencia del reino de los cielos. Versículo 18:
y describe un poquito cómo es este tipo de gente. Dice, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Quiere decir que tú puedes venir a sentarte, escuchar la palabra, congregarte en una iglesia y puedes estar cerrando tu mente, ¿sí? Puedes estar lejos de la vida que Dios ofrece y puedes estar endureciendo tu corazón. Y decimos, bueno, eso para quien no conoce a Dios, dice, es normal. Pero en los hijos de Dios eso no es normal. Eso es antiespiritual. ¿Sí? Eso está fuera del diseño de Dios para nuestra vida. Versículo 19. Fíjate lo que continúa diciendo. Dice, han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. O sea que ya ni siquiera sienten ni el mínimo remordimiento, porque dice, practican con gusto toda clase de impureza. 20 dice, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Nuevamente el 23 dice, ¿cuál es la solución a todo esto? Dejar que el Espíritu renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Sí? Entonces lo que nosotros necesitamos es que el Espíritu renueve nuestros pensamientos, que el Espíritu renueve nuestras actitudes, porque por diseño nosotros estamos listos y preparados para vivir la vida que Dios ha diseñado para nosotros. 24 dice, pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Para eso fuimos diseñados, para vivir conforme a la naturaleza de Dios. Ya la naturaleza de Dios ya habita en nosotros. El Espíritu de Dios ya tiene comunión con nuestro espíritu. Ahora lo que corresponde a nosotros como hijos de Dios es que nuestra alma se sujete a la guía o al gobierno del Espíritu de Dios, para que nosotros ya no vivamos como los que no conocen a Dios. Es triste ver gente que se congrega y vive como aquellos que no conocen a Dios. Necesitamos aprender a vivir de acuerdo a la verdad que procede de Cristo y entender que la vieja naturaleza que está corrompida ya no pertenece a nosotros como hijos de Dios, y permitirle al Espíritu que renueve nuestros pensamientos y actitudes. Necesitamos, cuando la Escritura dice pónganse la nueva naturaleza, está diciendo vivan de acuerdo a la naturaleza que ahora ustedes tienen en Cristo Jesús. La vida de los hijos de Dios es una vida de responsabilidad. Estamos caminando hacia la madurez en Cristo. Cada día que tú te expones a la palabra de Dios, estás caminando hacia esa madurez en Cristo. Estás siendo equipado y preparado para ser una expresión del reino de Dios. Estás siendo equipado para poder vivir, para poder mostrar, para dar testimonio de la verdad que está en ti.
Tú no vas a dar testimonio de la iglesia a la que te congregas. Tú vas a dar testimonio del Cristo que te habita a ti. Tú no vas a dar testimonio de lo que Dios hace en otras personas. Tú vas a dar testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida. La carta de los Hebreos en el capítulo 5, versículo del 13 al 14, cita de la siguiente manera. Dice así: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, ¿qué es participar de la leche? ¿Qué es querer participar de la leche? ¿Quién dice yo? Sí, cuando no hemos alcanzado cierto grado de madurez, y generalmente cuando tú alimentas a un niño con leche, pues dices es un alimento muy digerible, ¿no? ¿Cómo podríamos decir qué sería la leche espiritual para nosotros? Lo básico, todo lo bonito, ¿sí? Todo lo bonito, ¿sí? Dios te ama. ¿Es bonito que Dios te ame? Sí. ¿Sí? Dios te habita. ¿Qué más? A ver, dígame ¿qué más consideran leche ustedes? Soy hijo de Dios. Ya me perdonó, ¿sí? Que recibe el abrazo del Padre, ¿no? Y que un hermano venga y te abrace. Recibe el abrazo del Padre, que te abrace la gente. Que alguien esté orando por ti, que alguien esté al pendiente de ti, que alguien te ayude aún económicamente, porque dentro de la iglesia en ocasiones se ayuda económicamente a las personas, ¿verdad? ¿Qué más sería así como que leche? ¿Qué más no rechazaría a alguien? ¿Qué más? A ver. Todas las atenciones, ¿verdad? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero generalmente es así. Cuando llega una persona nueva, toda la atención se centra en la persona nueva. Que le sonríes, que la atiendes. A lo mejor nosotros como pastores pues nos acercamos a ellos, pero llega un momento, llega otras personas nuevas y entonces dice, ahora ya ni me hablan, ya ni se acercan, ¿sí? Ya ni me saludan. Y podemos decir que eso es pues participar de la leche, ¿sí? Y está bien, ¿sí? Es válido y está perfecto. Dice, pero la palabra de justicia, pero el alimento sólido, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Alimento sólido, a ver, díganme ustedes un poquito de alimento sólido en la iglesia. Responsabilidad, compromiso, ejemplos. Bueno, somos justos, sí, pero un ejemplo de responsabilidad. Cuando te invitan a servir, oye, ¿me puedes apoyar como ujier? Y a veces decimos, ay, tantos que hay y me ven a mí. Vamos a apoyar a hacer esto y así como que ya hay cosas como que ya no nos gustan, ¿sí? Cuando se habla de puntualidad, cualquier responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo, pues sería ya alimento sólido, ¿verdad? Dar un testimonio, cuando se te dice, oye, fuimos llamados a dar testimonio, es una responsabilidad. Y es donde a veces ya mucha gente dice, no, es que así ya no. ¿Sí? O sea, sí me gusta todo el recibir, ¿no? Sí.
¿sí? Ya sabes que a tales horas te toca tu alimento y todos te atienden. Pero ya cuando tú ya eres maduro, yo no sé, ¿verdad? Pero mi esposa le dice a mis hijos, ahí está la comida, sírvete. ¿No me vas a servir, mami? Yo creo que las cosas van cambiando a medida que vamos teniendo cierta madurez, ¿sí? Y ya no te van a estar hablando, ¿verdad? Porque también a veces hasta eso, ¿verdad? Te tienen que hablar así como que... ¿sí? O sea, no, o sea, porque a veces llega el momento en el que tiene uno que cuidar las palabras que le dice uno a los bebés. No sea que los vayas a ofender, ¿verdad? Hagan un berrinche y se van a ir de la congregación. Sí, porque hasta eso muchas veces hay que cuidar. Bueno, dice, tienes que cuidar cómo les vas a decir las cosas, pero ¿los maduros requieren de eso? ¿No? Los maduros, dice, al maduro le dices lo que se tiene que hacer y el maduro lo hace. Toma su responsabilidad, se hace responsable. De hecho, fíjate que una característica de los hijos maduros es eso, que escuchan la instrucción y lo hacen sin necesidad de que se les esté repitiendo constantemente, ¿verdad? Porque la vida de los hijos está gobernada por el discernimiento y no por el alma, ¿verdad? El apóstol Pablo cita las siguientes palabras porque realmente ahora nosotros como hijos de Dios nos hacemos responsables de todo lo que nosotros hacemos en todo el tiempo, ¿verdad? Porque no nos andamos cuidando. Mira, yo como pastor no acostumbro a andar cuidando a la gente lo que hace o no hace. La gente puede hacer lo que se le dé la gana. O sea, por mí, la gente puede hacer lo que se le dé la gana. El problema no es para mí, el problema es para quien toma las decisiones de hacer lo que se le dé la gana. ¿Sí? Porque yo no voy a andar con el chicotito, ¿verdad? Yo tengo 2 hijos y ni con ellos ando con el chicotito. ¿Sí? Entonces, pues mucho menos lo haría con alguien que se congrega. ¿Por qué? Porque mi función es darte el alimento, darte la palabra y tú decides. Ahora sí, como dice el comercial, ¿no? El consumo de ese producto es responsabilidad de quien lo usa. Realmente es de esa manera, ¿sí? O sea, lo que tú consumes en tu vida es tu responsabilidad. Si tú la palabra que recibes, la recibes realmente con madurez, créeme que vas a ver el fruto y vas a experimentar y vas a dar testimonio, vas a hacer testimonio. Pero si tú igual te vale lo que vienes a escuchar, pues también vas a vivir de esa manera, ¿sí? Una vida sin valor, ¿sí? Y no es, fíjate que no, Dios no, pues no castiga, porque si castigar ya ni estuviéramos. O sea, realmente, pero dentro del reino existen muchas leyes o principios. La ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre siembra es lo que cosecha. Entonces, en esos principios funcionan para los que están en Cristo y también para los que no están en Cristo. Son leyes universales que están ahí. Sí, entonces, nosotros que estamos en Cristo, pues fuimos diseñados para ser guiados, pero si no nos dejamos guiar, pues vamos a vivir como vive todo el mundo. Y la primera carta a los Corintios en el capítulo 10, 23 al 24, yo creo que yo lo he citado muchas veces, pero no está de más citarlo, cuando dice así: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea, ¿qué quiere decir? Que en algún momento si alguien te dijo, no, yo no me voy a la iglesia, yo no me congrego porque allá todo te prohíben. Tú le puedes decir, a ver, ven, mira, te voy a enseñar con la escritura que allá no se te prohíbe nada. Primera carta a los Corintios 10, 23, dile, léelo, tú se lo pones en el celular y dices, a ver, léelo. Y él mismo lo va a decir,
Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Nosotros trabajamos en lo que edifica. Dios está edificando una casa espiritual en nosotros. Por lo tanto, aunque nosotros no tenemos prohibiciones acerca de nada, tú puedes ir a donde tú quieras, tú puedes hacer lo que tú quieras, solamente asegúrate que lo que tú haces y a donde tú te metes edifique, sea de edificación. Si no es de edificación, aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Mucho ojo. O sea, realmente es así. O sea, si no edifica, ¿para qué estás ahí? Y muchas veces hay gente que dice, pero es que yo sabía. Si sabías, entonces ¿para qué vas y te metes? ¿Verdad? Pero a veces como que todavía nos gusta ir a meternos y ya después ya queremos que Dios nos saque, ¿verdad? Y quien se metió fuiste tú mismo. Y todavía el 24 dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Sí? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Tenemos que aprender ahora, no solamente vas a buscar tu bien, sino el bien del otro. Un hijo maduro sabe vivir de acuerdo a lo que conviene, aunque pueda ser que no quiera. Esto es algo muy tremendo, porque a veces podríamos vivir de otra manera, pero si sabemos que lo que tenemos que hacer conviene a los intereses del reino al cual nosotros hemos sido trasladados, pues aunque no me guste, hago lo que tengo que hacer, hago lo que conviene como hijo de Dios, porque no siempre la voluntad de Dios te va a gustar, déjame decirte eso. No siempre te va a gustar la voluntad de Dios, pero créeme que aunque no te guste, la voluntad de Dios es lo mejor que te puede pasar en la vida. Y la decisión más sabia que puedes tener en la vida es caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Te vas a ahorrar muchos problemas, te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza, te vas a ahorrar lo que no tienes idea. Nosotros estamos en esta tierra para servir. De acuerdo a la enseñanza de este mundo, ¿verdad? Es más, la Escritura dice que los gobernantes, dice, se enseñorean de las naciones. Y si tú te das una vuelta por las noticias, tú te das cuenta que la mayoría de los conflictos que hay en la tierra es porque no hay un gobierno que gobierne con justicia, sino que gobiernan para lo suyo propio, ¿sí? Entonces ese es el mayor problema. Pero cuando nosotros entendemos que nosotros estamos en esta tierra para servir y no buscamos nuestro propio bien, sino buscamos el bien de los demás, la perspectiva cambia. ¿Qué pasaría si los gobernantes de las naciones no solamente pensaran en ellos, sino que pensaran en hacer lo correcto, lo que conviene para todos los ciudadanos? Serían las cosas diferentes. Un hombre, ¿verdad?, que hizo las cosas de esa manera diferente. Y pues la Escritura nos dice, nos habla acerca de Jesús, que lo hizo de esa manera. Marcos 10:45, y ya vamos cerrando con esta porción, que dice así: pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Ese hombre fue Jesús. Y él dijo: yo no he venido para que me sirvan, yo he venido a dar mi vida
en rescate por muchos. La actitud de un hijo maduro no es aquí estoy para que me sirvan, sino la actitud de un hijo maduro es aquí estoy para servirles, para poder mostrar a Dios a través de mi vida, para poder ser la evidencia del reino al cual yo pertenezco. Servir a los demás no es fácil, porque servir a los demás con lo primero que acaba es con tu orgullo, con tu soberbia, con tu vanidad. Pero créeme que lo mejor que podemos hacer es aprender a servir a los demás y a vivir como conviene, como corresponde a hijos de Dios maduros y entendidos. Y todo eso ya lo tenemos dentro, porque Dios, o tenemos nosotros comunión con el Dios que nos habita. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que a través de tu palabra tú nos muestras tu verdad, tú nos muestras tu diseño, tú nos llevas a vivir la vida que tú has preparado para nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que a medida que conocemos tu palabra, Señor, conocemos lo bueno, lo agradable y lo perfecto a ti, Señor, y nos alineamos a esa voluntad perfecta. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y a todos los que nos ven a través de las redes sociales les decimos, compartan este mensaje para que más gente sea edificada en esta verdad presente. Nos vemos a la próxima.